A todo el grupo. Lamentablemente tenemos que tomar contacto en esta instancia en una manera poco ortodoxa y por las circunstancias del público conocimiento. Pero vamos a tratar con la predisposición de todos de estar comunicados y apoyando el proceso de cada uno de ustedes a lo largo de lo que dure esta pandemia. Mi nombre es Juan Francisco Bardi, soy, como saben, docente de gastronomía, profesor adjunto, y hoy lo que quiero es tratar de ilustrar un poquito la guía de ecología forestal, que fue la que hemos subido, que es uno de los temas que me compete desde hace varios años abordarlo. Y bueno, bajo esta circunstancia vamos a tratar de ser lo más didáctico posible. Lo primero que les quiero recordar es que en la primera parte de la introducción hemos hablado sobre el tema sitio forestal. Sitio forestal, y para refrescarlo rápidamente, como seguramente ha quedado claro después de la lectura de la guía, sitio forestal podemos definirlo como un conjunto de factores que interceden, que están interrelacionados y que tiene que ver con el lugar o el hábitat donde se desarrolla un ecosistema forestal. Hay una idea generalizada de que el sitio forestal es el suelo donde está establecido un ecosistema forestal, un bosque, y eso es una idea equivocada, errónea, porque en realidad el sitio forestal está conformado por un conjunto de factores de tipo edáfico, topográfico, climático y biológico que interactúan en un lugar y es lo que le da el soporte a ese ecosistema que está establecido o ese bosque que está establecido en ese lugar. Es un conjunto de factores, entonces, de tipo edáfico, topográfico, climático y biótico que interactúan en el lugar. Así que, por favor, lo primero que tenemos que hacer es descartar esa idea de sitio sinónimo de suelo y entenderlo como un conjunto de factores, como mencioné anteriormente, que interactúan en un lugar, están interrelacionados. Ese sitio, o la calidad de ese sitio donde está establecido, donde crece y se desarrolla un ecosistema forestal, se puede validar, se puede estimar. Y eso se hace a través de diferentes metodologías de estimación de esa calidad de sitio. Básicamente, nosotros seguimos a un autor que está en la bibliografía, que es Daniel. Daniel agrupa a los métodos de evaluación de calidad de sitio en dos grandes grupos. El método directo, que no lo vamos a mencionar ahora, eso lo vamos a ver en clases de consulta, y una serie de metodologías que se denominan indirectas. Esto quiero dejarlo bien claro porque si ustedes leen alguna otra bibliografía o alguna otra información de otras facultades, pueden mencionarse a los métodos de evaluación indirecta de calidad de sitio como los damos nosotros, pueden estar mencionados como una metodología de tipo directa. Pero eso es porque ellos siguen a otros autores. Nosotros seguimos un autor que es Daniel y entonces siguiendo ese autor podemos diferenciar, como les dije, los grupos o los métodos de evaluación de calidad de sitio en dos grandes grupos. El método directo, que después lo vamos a ver en clases de consulta, cuando ya haya pasado todo este problema, y un grupo de metodologías de tipo indirecto. Este grupo de metodologías de tipo indirecto que ahora vamos a desarrollar, nunca nos van a dar un valor real del valor, el valor real de la calidad de sitio. Nos van a dar un valor estimado, pero nunca real. Es decir, que todo este grupo o estas metodologías que están englobadas dentro de lo que se llaman métodos indirectos son estimadores. Bueno, el primer método indirecto de evaluación de la calidad de sitio, el más difundido, se llama método
del índice de sitio. Índice de sitio. Es un método indirecto, como lo dice según Daniel, y es el más difundido a nivel mundial. ¿Cuál es el fundamento del método del índice de sitio? El método del índice de sitio parte de la premisa de que la altura de los árboles dominantes que tiene un rodal que ha crecido libremente estima a una edad determinada, estima la capacidad productiva de ese lugar donde está creciendo ese ecosistema o ese bosque. Entonces, acá hay que tener en cuenta un primer concepto para poder hacer valoraciones a través del método del índice de sitio. Altura de árboles dominantes. Esa es una primera variable que tenemos que tener en cuenta. Y como dice su fundamento, a una edad determinada expresa con alto grado de aproximación la capacidad productiva de ese sitio o lugar donde está creciendo ese bosque. Entonces el otro concepto es la edad. Son dos variables fundamentales de tener en cuenta para poder desarrollar valoraciones de calidad de sitio a través de esta metodología indirecta que nos dice Daniel y que se denomina índice de sitio y que es la más difundida a nivel mundial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de interpretar cómo podría presentarse un bosque en algún lugar donde queremos evaluar, donde queremos validar las calidades de sitio donde está creciendo ese bosque. Vamos a suponer una situación sencilla. Vamos a suponer que nosotros vamos por una ruta y que estamos observando la distribución de un bosque de cualquier especie, puede ser de una conífera, puede ser de una latifoliada, que se extiende a lo largo de un gradiente topográfico, ¿no? Ese gradiente topográfico puede tener variada longitud, puede ser de varios kilómetros. Si nosotros transitamos por una ruta, por ejemplo, y observamos en una zona con pendientes, donde hay gradientes latitudinales marcados, y ahí en todo ese gradiente, o a lo largo de ese gradiente, está establecido un bosque, podemos tener una conformación de aproximadamente un aspecto parecido a lo que quiero graficar. Esa puede ser una distribución a lo largo de un gradiente que tiene varios kilómetros, con una conformación de perfil que se observa de la manera como traté de reflejar. ¿Qué primera observación podemos hacer? Y a medida que avanzamos en la recorrida o en la observación de ese gradiente, observamos que existen árboles de la misma especie, es decir, es un bosque que está establecido a lo largo de ese gradiente, pero que tiene características particulares a medida que uno va transitando sectores. Por ejemplo, a nivel de la zona más elevada se observa esta conformación del bosque, con árboles que tienen una altura menor. En la parte media observamos árboles que tienen un mayor desarrollo en altura, y a medida que descendemos en el plano altitudinal, vemos que la conformación de los árboles son totalmente diferentes porque tienen un porte mucho más elevado, tienen una altura total superior a las situaciones anteriores. Si eso es lo que observamos, la primera interpretación que podríamos hacer es que tenemos tres sectores
marcados, situación a la cual podríamos llamar A, B y C, donde las condiciones de sitio podrían, hipotéticamente, ser diferentes y por lo tanto esos sitios están dando lugar a porciones del bosque que se diferencian unas de otras. En ese sentido, y refrescando un concepto que ya ustedes conocen, podemos decir que situaciones A, B y C corresponden a diferentes o distintos rodales. Y que esos rodales distintos son producto de la capacidad productiva que tienen esos sitios. Por lo tanto, situación A, B y C serían a priori 3 sitios diferentes. Y nosotros, a través de esta metodología de índice de sitio, podemos tratar de estimar esa capacidad productiva que tiene cada uno de esos sitios A, B y C. En el sitio A podemos decir que la altura dominante, al HD, tiene esta característica. La altura dominante en el sitio B tiene esta característica y la altura dominante en el sitio C tiene esta característica. Por lo tanto, si la altura dominante varía, si la especie es la misma, si las características de plantación, en el caso de un bosque cultivo, datan de la misma fecha, debe haber algunos factores que nos dan la pauta a nosotros que los sitios son diferentes. Uno de los parámetros que nos indica tener que evaluar o hacer valoraciones de calidad de sitio a través del método del índice de sitio es tomar la altura dominante de esos rodales que están establecidos en estas 3 hipotéticas características de sitio diferente. Y la otra cuestión que tenemos que resolver para estimar la calidad de sitio a través del índice de sitio, además de la altura de los árboles dominantes, es la edad de esos rodales. O mejor dicho, la edad de cómo fue evolucionando estas alturas de los dominantes, de los árboles dominantes, cómo fue evolucionando a lo largo de la edad total que tiene cada uno de esos árboles dominantes. Es decir, lo que fue creciendo año a año cada uno de esos árboles dominantes. Esas son las incógnitas a resolver. Para eso tenemos que ir al campo, en cada una de las situaciones establecer parcelas de ensayos y proceder a un levantamiento de datos en cada uno de esos lugares. Una vez que tenemos establecidas las parcelas para obtener los datos, vamos al campo en la situación A, B y C y hacemos lo que se conoce comúnmente como el levantamiento de datos a campo. ¿Qué datos necesitamos levantar a campo para hacer estimación de calidad de sitio a través de este primer método o método más difundido dentro de lo que son las gamas de metodologías indirectas de evaluación de calidad de sitio según Daniel y que se denomina particularmente índice de sitio? Bueno, tenemos que obtener datos de edad y altura dominante de los árboles que están en cada una de estas parcelas. La superficie de la parcela, el número de árboles dominantes que tenemos que evaluar, no es motivo en este caso de análisis. Eso se debe hacer a través de un análisis estadístico y con ese análisis estadístico se debe ir al campo en primera instancia, marcar las parcelas, saber la cantidad de árboles dominantes que tenemos que medir y después proceder al levantamiento de datos. Pero lo importante es saber que una vez que están establecidas las parcelas, nosotros tenemos que de cada una de esas parcelas obtener datos de cómo fue evolucionando año tras año la altura de esos árboles dominantes.
el número de árboles dominantes se corresponde con el diseño estadístico. Puede ser que tengamos que evaluar un árbol dominante, 5 árboles dominantes, 10 árboles dominantes, depende del tratamiento y del rigor del estudio estadístico. Vamos a suponer que en cada una, siempre como suponemos, o sea, es hipotético, que cada una de estas parcelas permanentes nosotros necesitamos obtener 5 datos de edad de árboles que son dominantes. 5. 5 en la situación A, 5 en la situación B, 5 en la situación C. Vamos al campo, nos dirigimos a cada una de estas situaciones, tomamos 5 árboles dominantes y lo que tratamos de hacer es obtener los datos de cómo fue evolucionando cada uno de esos 5 árboles dominantes desde el año 1 hasta la edad que tienen en ese momento, que puede ser 20, 25, 30 años o más. Entonces, con eso obtenemos datos. La pregunta es, ¿cómo hago para obtener o reconstituir datos de árboles dominantes de cada uno en este caso dije 5, en cada parcela, de árboles dominantes que a lo mejor tienen 25, 30, 35 años? Bueno, lo que tengo que hacer es identificar en cada uno de estos puntos o parcelas de muestreo los 5 árboles dominantes, apiarlos, derramarlos y proceder a lo que se llama la técnica del análisis troncal. Es decir, desde la base hasta el ápice, dejar el fuste del árbol completamente libre de ramas, dejarlo limpio el fuste y desde la base hasta el ápice voy haciendo cortes en secciones transversales lo más próximas posibles una de otra y hacer un conteo de anillos en cada una de esas secciones. Entonces, procediendo así, para cada uno de los árboles dominantes, en este caso dije 5, podían ser 10, podían ser más o podía ser 1, pero en cada uno de ellos voy a hacer este trabajo y voy a contar los anillos, desde la base hasta el ápice, en cada una de las secciones transversales. Vamos a suponer que aquí, en la base, tengo 35 anillos. Pero en la inmediatamente posterior, tengo 34. ¿Qué significa? Que en el primer año, porque aquí está acumulada la totalidad de años y aquí está acumulado en el ápice el último año de crecimiento, que en el año 1 el árbol creció la diferencia que hay de longitud entre la sección transversal que me marcaban 35 individuos y la sección transversal que me marcaban 34. Esta diferencia de longitud viene a ser la altura que creció en el primer año. Vamos a suponer, esto no es un gráfico a escala, pero vamos a suponer que en el año 1 el árbol creció 1,70 m. Así, sucesivamente, tratamos de reconstituir del año 2, año 3 y más hasta el año 35, que a lo mejor creció 0,30 metros, para dar un ejemplo. Con estos valores, nosotros pudimos reconstituir en ese dominante, que está apiado, cómo fue evolucionando la edad, a través de la edad, cómo fue evolucionando el crecimiento en altura de ese dominante. Con estos datos, si tuviésemos 5, tendríamos que hacer 5 ejemplares apiados por cada una de las secciones donde están las parcelas establecidas.
o los que son hipotéticos, por cada uno de los hipotéticos sitios que nosotros prevemos que son diferentes. Entonces, con todos esos datos, nosotros lo que construimos es una curva que se denomina curva de sitio, que tiene en el eje de las ordenadas la altura dominante y en el eje de las abscisas tiene la edad. Entonces, vamos a suponer que nosotros hicimos este trabajo en 5 ejemplares para la parcela A, ¿verdad? O para el sector, perdón, A, donde estaba establecida la parcela de muestreo. Bueno, entonces vamos a tener, para el año 1, a lo mejor la variación está dentro de un rango, de una amplitud no muy dispersa, de más o menos estos valores. Entonces íbamos a tener, este es para 1,70 m para el primer árbol dominante, pero son 5 los dominantes. Bueno, entonces a lo mejor la variación va a ser algo así. Entonces, eso para el año 1. Para el año 2, para el año 3, año 4 y así sucesivamente. Vamos a tomar una situación más o menos intermedia, alrededor de los aproximadamente 10 años, donde a lo mejor la dispersión de los 5 árboles dominantes de esa parcela en situación A es algo así, y después más próximo a casi a los 30 años aproximadamente, o 20 años por ejemplo, la dispersión es esta, más o menos, y así prácticamente hasta casi el final de los 35 años, que es más o menos lo que nos registró la edad de los árboles en la situación A. Entonces tenemos distribuidos la dispersión de las alturas dominantes por edades, más o menos por un patrón como el que se presenta en la gráfica. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ajustar ese patrón, promediar las alturas de los árboles dominantes en cada una de estas edades a través de algún artilugio matemático o estadístico. Y no es ni más ni menos que regresión lineal o regresión cuadrática. Si nosotros aplicamos estos valores de regresión, nos va a dar un ajuste en promedio y nos va a conformar una curva. Esto se llama curva de calidad de sitio. En este caso podría ser para los levantamientos efectuados sobre el sitio A. Y se denomina entonces curva de calidad de sitio. Repasando rápidamente, desde que logramos determinar los hipotéticos sitios, hicimos el análisis estadístico, marcamos las parcelas y fuimos a buscar los datos de campo. Los datos de campo para reconstituir cómo fue evolucionando en altura y a través de la edad cada uno de esos árboles dominantes, a través de esa técnica donde tomamos los árboles dominantes, los derribamos, los limpiamos, hicimos secciones transversales, lo más próximo uno al lado del otro, contamos los anillos y la diferencia que había en las secciones que cambiaban, las secciones transversales que cambiaban el número de anillos. Esa longitud nos marcaban los valores para reconstituir la tabla edad, altura dominante a través de esta técnica que se llama análisis troncal. Análisis troncal. Perfecto. Con esos valores conformábamos la curva de calidad de sitio para cada uno de los sitios. Pero ¿qué pasa? El método del índice de sitio nos dice que es un método gráfico, por lo tanto, no nos basta con una curva de calidad de sitio, de cómo fue evolucionando, cómo fue promediándose a través de regresión la diferencia que hay de alturas de los árboles dominantes
a lo largo de su edad. Con esa gráfica no nos es suficiente para completar la estimación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo en la situación B y en la situación C. Por lo tanto, vamos a obtener curvas no solamente para la situación A, sino también parecidas a esta, sino también para la situación B y para la situación C. Esas curvas, todos esos datos, que son en definitiva curvas ajustadas por regresión, se deben establecer en una curva única o patrón, curva patrón de curva de calidad de sitio. Entonces tenemos que obtener en una sola curva las curvas A de la situación A, B y C de este caso. Entonces vamos a tener a lo mejor tres tipos de curvas que corresponden a la situación A, B y C. Si volvemos a la definición y decíamos que era la altura de los árboles dominantes de un rodal que ha crecido libremente a una edad determinada, o también llamada edad estándar, refleja con alto grado de aproximación la calidad del sitio donde está creciendo cada uno de esos rodales. Bueno, entonces, tenemos las curvas con el promedio de altura surgidas de la evaluación en la situación A, B y C. Conformamos un patrón de curvas en A, B y C, pero para pasar de ese patrón de curvas a la curva de índice de sitio y dar la valoración definitiva, tenemos que ajustar este patrón de curvas a una edad determinada. Esa edad determinada es la edad del turno de corta de la especie. En el caso de una conífera puede estar alrededor de 25 a 30 años. En el caso de una latifoliada puede ser algo anticipada. Vamos a suponer que eran coníferas, que eran situaciones de una especie cuyo turno de corte es de alrededor de 25 años. Entonces, ajustamos ese patrón de curvas de calidad de sitio surgidas de la situación A, B y C, A, B y C, a una edad estándar que se corresponde con la del turno de corte de la especie, o sea, el turno de aprovechamiento comercial, vamos a suponer que alrededor de 25 años, y ahí sí tenemos definitivamente construido la curva o el patrón de curvas o las curvas de índice de sitio. Entonces, ¿qué pasa con esta? Bueno, entonces, repasando, construimos la curva de índice de sitio, donde hemos evaluado estas tres hipotéticas calidades de sitio diferentes. Lo hicimos a través de los datos surgidos en cada una de las situaciones A, B y C, con su correspondiente altura promedio en cada una de esas situaciones. Y ajustamos ese patrón de curvas que está superpuesto en una sola gráfica a una edad determinada. Esa edad determinada era la edad del turno de corta. En este caso vamos a estimar que la edad es de 25 años. Entonces nos queda la curva ajustada a los 25 años. Ese patrón de curvas nos queda ajustado a los 25 años. Conformamos entonces la verdadera curva de índice de sitio. Ahí está el final de la valoración o de la estimación que hacemos de calidad de sitio en estas situaciones a través de este método. ¿Qué valor le damos a esta curva? Bueno, la altura que se corresponde en cada uno de estos puntos ajustados con la edad. Vamos a suponer que la edad de los dominantes en la situación C es de aproximadamente 37 metros a los 25 años. Entonces esa es la curva 37, que es superior a una curva que está más abajo, que es de aproximadamente 25 metros a los 25 años, y es muy superior a otra de aproximadamente 17 metros a los 25 años. ¿Qué significa esto? Que el sitio C es superior en calidad al sitio B,
y que el sitio B a su vez es superior en calidad al sitio A. Bueno, cualquier duda lo podemos repasar en una clase de consulta. Muchas gracias.